me escaneaban, me pasaban como una cosa y me decían: "Ella no puede pasar, ella trae algo". Entonces se acercaban así y me hacían así y me sacaban del ojo un cristal, que era como un chip. Yo me metía volando por la ventana de la vecina y a ver que si está bañándose o Y tratando de quitarme estas cosas, y cuando veo que eran pescados que me estaban mordiendo. y bueno, aquí está el maestro Beethoven, ¿no? Entonces, ya cuando veo al maestro Beethoven, es un niño. Expande tu conciencia. Armonía Healing. Hola, hola a todos, bienvenidos a este primer podcast de Armonía Healing. Estamos súper contentos. Estoy aquí con... Soy Cris Salvatierra y bueno, me da mucho gusto estar iniciando este ciclo de podcast con Marta y Benny. Para mí es un gran gusto compartir todos estos temas de despertar de la conciencia, de evolución espiritual y muchos temas interesantes que vamos a estar ahora compartiendo. Y sí, hoy vamos a hablar de un tema súper especial que nos encanta a los dos. Es un tema que nos ayudó mucho a ser más conscientes. Hoy vamos a hablar de los sueños. Yo creo que aquí Christopher tiene muchísima experiencia en el tema y me encantaría que nos contara toda su experiencia y vamos a hacer preguntas muy interesantes. Nos encantaría que ustedes comenten también sus experiencias con los sueños y vamos a empezar con este tema para profundizar. Bueno, me gustó mucho comenzar con el tema de los sueños lúcidos. Es un tema que a mí me apasionó desde niño, que empecé a descubrir como este mundo más allá, digamos, de la realidad, descubrir esta parte interna de mí mismo, navegar en mi universo interno, descubrir cosas, explorar esto tan único y misterioso que son los sueños. Entonces, los sueños lúcidos básicamente es cuando uno se despierta en un sueño, cuando uno sabe que está soñando, cuando estás ahí, de repente tú dices, wow, este es un sueño y puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, ahí se abre la puerta a muchas posibilidades, ¿no? Entonces, el sueño lúcido es una forma de estar consciente en los sueños. O sea, ¿tú crees realmente que a través de los sueños nosotros estamos como en un camino de evolución o de un despertar espiritual? Yo creo que a través de los sueños se nos revelan mensajes del subconsciente, mensajes de nosotros mismos que tal vez van más allá de lo que podemos entender en un momento, son como códigos o cosas que se nos revelan a través de los sueños. Y si nosotros tenemos la posibilidad de asumirlos, procesarlos y entenderlos e integrarlos en nuestra vida, podemos tener, digamos, algún impacto en nuestra realidad de como despiertos. Sí. ¿Y no te ha pasado, por ejemplo, que luego hay sueños repetitivos, que de repente apareces en el mismo lugar? O, por ejemplo, a mí me pasaba mucho como que soñaba que iba a ir al aeropuerto y cuando llegaba al aeropuerto olvidaba mi pasaporte, ¿no? Y era un viaje muy, muy importante y me sigue pasando todavía hasta la fecha de hoy. La última vez que soñé con el mismo tema, iba al mismo aeropuerto, iba a viajar a Canadá y cuando llego veo que ya mi vuelo se había ido hace una hora. Entonces no llegué a tiempo. ¿A ti te ha pasado esto? Sí, sí, claro. De hecho, eso se llama sueños recurrentes, son los sueños que tú normalmente estás teniendo y se repiten y se repiten. Entonces, esto te puede ayudar como una señal. A mí me ayudó como una señal para yo darme cuenta que realmente era un sueño. A mí lo que me pasaba era que yo soñaba que estaba en el departamento que yo vivía cuando era niño y yo estaba frente al balcón y luego volví a soñar eso. También soñaba que salía, yo vivía en un piso 9 en un edificio, entonces yo soñaba que yo me bajaba como por las ventanas así, como estilo Spider-Man. Y lo soñaba, y luego de tantas veces yo me empezaba a preguntar, y yo decía: "Oye, pero, ¿esto es un sueño o no?". Entonces tenía como la duda, hasta que un día dije: "Sí es un sueño". Ajá, a ver, cuéntanos, espérame, ¿cómo te diste cuenta que estabas soñando? O sea, ¿cuáles eran esas señales o cómo fuiste despertando en el sueño? Como se repetía tanto este sueño que yo me bajaba como Spider-Man, también sentía la sensación como de ingravidez, como que yo saltaba ya desde el piso 2 y flotaba un poquito. Pero esto yo no estaba como consciente, yo simplemente era algo que se repetía, hasta que un día dije: "Oye, pero esto ya lo soñé, ¿no? Es un sueño". Y dije: "Bueno, voy a saltar". Y bueno, experimenté esa caída libre, y caí en el piso y ya no me pasó nada. Entonces, eso fue para mí el iniciador de mi mundo en los sueños lúcidos, porque ese sueño yo lo repetía muchas veces. Estaba otra vez en el balcón, me volví a hacer la pregunta, ¿es un sueño? A veces dudaba y decía, no, sí, no, y ya este sueño se transformaba y ya, digamos, ya perdía la lucidez. Pero a veces decía: "Sí, sí es un sueño". Entonces decía: "Bueno, okey, brinco", y entonces como que volaba un poco o flotaba y caía,
y ya, bueno, ya luego como que empezaba como a ya ir a experimentar por ahí y como que a empezar a controlar mi sueño. Ay, y esto de volar en los sueños, a mí me ha pasado muchas veces que, bueno, es muy curioso porque este sueño era en el lugar donde yo crecí cuando era pequeñita, y ahí veía como que empezaba a volar por las calles rodeando esa misma colonia. Es como si mi psique está todavía regresando a un loop en el tiempo a explorar cosas de mi interior o de mi infancia, por decirlo así. Y entonces yo quería correr, 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 pero cuando corría como que, empezaba como a dar estos brincos así, y hasta que podía volar, 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 y de repente como que decía: "No voy a caer", y pum, te caías de nuevo, ¿no? Entonces es como muy, muy interesante cómo en los sueños podemos a veces como que tener habilidades diferentes y como si estuviéramos incluso como entrenando en los sueños a veces, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Tú has como te has vuelto un maestro de algo dentro del sueño? A mí es interesante eso que tú dices porque para mí cuando yo decidí saltar, fue como, para mí yo dije, bueno, esto es un sueño, entonces no me voy a morir. Dentro de mí había una pequeña duda que digo, tal vez no es un sueño y me estoy lanzando por la ventana y me estoy, entonces, pero este valor de ir más allá del miedo a la muerte fue lo que a mí me hizo como que trascender esta barrera de estar atrapada en la ilusión del sueño. Entonces, por ejemplo, yo luego en esos primeros intentos yo saltaba y estaba por allí, volaba o planeaba. Y bueno, sí pasaba mucho esto que tú dices de los sueños que se repiten. Siempre para mí fue muy clave porque soñaba que estaba, no sé, en la casa donde vivía cuando era niño. Y luego soñaba donde estaba cuando jugaba con mis amigos cuando era niño. Entonces era como que ya luego del rato yo decía, oye, pero ya yo no vivo aquí, entonces esto es un sueño. Entonces yo empecé a desarrollar como unos test, unas pruebitas que yo decía, bueno, esto es lo que a mí me va a decir que estoy soñando. Por ejemplo, yo lo que hacía era, como sabía que había como esta ingravidez, como que de repente flotaba, entonces yo decía, bueno, ok, esto es un sueño, sí o no. Entonces saltaba. Si saltaba y estaba como flotandito, yo decía, ya, esto es un sueño. Entonces, okey, ahora voy a explorar, voy a hacer cosas, voy a Qué padre que te pudiste dar cuenta. O sea, yo, por ejemplo, no siento que haya estado tan consciente como tú en el aspecto de que ya estoy soñando y que digo: "Estoy soñando, voy a hacer esto", pero sí a veces me daba cuenta, o sea, una parte de mi conciencia se daba cuenta que no era un sueño normal, como si me diera cuenta que tal vez estuviera viajando o esto no es normal. O sea, como que dentro de mi cabeza había una parte de mi consciente que decía: "Esto no es normal, estoy en como en otra dimensión", o como que pero no podía aceptarme a mí misma que estoy dormida, esto es un sueño, no sé si me explico. Por ejemplo, una vez me pasó que de repente en el sueño me di cuenta que unas personas me estaban guiando a hacer algo. Entonces, me dieron un aparatito y estábamos como en un lugar que yo siento, o sea, la neta siento que era como que no era de la Tierra, era como si estuviera en otro planeta o en otra dimensión. Y había una persona enfrente de mí que sí estaba dormida, o sea, literal estaba como zombi parado. Y estas personas, que hoy en día pienso que eran como extraterrestres o seres así, me dieron un aparato que era como un ojito y entonces ellos me estaban dando direcciones, me decían así: "Sóplale", entonces le decía así, le soplaba y me acuerdo que le hacíamos así como en zigzag, ¿no? Y era como una vibración, una frecuencia que le pasaban a las personas, ¿sí? Esto, o sea, yo te lo cuento hoy, ya después de que me había despertado en el sueño y me di cuenta de todo esto que me estaban ellos como enseñando a hacer o guiando. Y años después en mi vida me invitaron a sahumar en una ceremonia y cuando estaba sahumando, y eso es así, el humito, como que me cayó la integración de todo esto que había aprendido en el sueño. Entonces, desde ese entonces yo sahumo de esa manera. Yo realmente no pudiera decirte si de verdad era solo un sueño o si realmente estamos teniendo como entrenamientos o como que tenemos guías o es un canal, un lugar de conexión a diferentes dimensiones y posibilidades, tanto de explorar nuestra psique o como comunicarnos con seres de más alta conciencia o incluso nuestros propios maestros espirituales, ¿no? Sí, está muy interesante. Por ejemplo, yo creo que hay como niveles de conciencia en el sueño. Hay un nivel, por ejemplo, que tal vez se le ha pasado a algunos de los que están escuchando, viendo, que tú sabes que puedes manipular algunas cosas, como que, pero no estás totalmente despierto, como que sabes que algunas reglas se pueden romper. De repente me estaban persiguiendo,
Y yo decía: "Bueno, ahora soy invisible", y de repente pasaban y no me veían. Pero no era que yo estaba totalmente consciente, sino que yo sabía que no sé cómo explicarlo, pero siento que hay como entonces diferentes niveles. Y ya el nivel donde estás totalmente consciente es que tú dices: "Okey, esto es un sueño", y ya todos tus sentidos están y tú es como un mundo en que tú puedes crear, pero ahí pasan cosas muy, muy interesantes. Pero a mí las primeras veces que a mí me pasaba esto, que yo decía, ok, esto es un sueño, entonces ya se empieza a poner inestable todo porque ya te vas a despertar. ¿Cómo inestable? O sea, ¿qué pasa? Como que imagínate que empieza a temblar todo ahí, O sea, tipo Inception, la película de Leonardo DiCaprio. como que empieza a desmaterializarse todo lo que estás viviendo y ya empiezas a sentir las sensaciones de tu cuerpo acostado en la cama y el ruido ya de tu cuerpo en la cama. Entonces dices, no, 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 que no, no me quiero despertar. Pero eso es una de las cosas que pasan cuando uno se hace Y consciente. pasa mucho, ¿no? De hecho, cuando, o sea, a mí me pasa mucho eso en la mañana, como cuando estás empezando a disfrutar mucho, mucho el sueño y que te estás dando cuenta, oh, sí, ahora quiero hacer esto, como que te empiezas a realizar en el sueño y de repente escuchas los pájaros de la mañana, pip, 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 ¿no? O algo así, y ya te tienes que despertar, algo así sería. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que yo me di cuenta que funcionaba para que no despertarme? Era yo mantenerme como respirando consciente de mi respiración e ir observando todo lo que se presentaba en el sueño. Hay cosas, ¿no? Que tú ves, no sé, una ventana, una casa, una puerta. Y yo lo que me di cuenta luego de un tiempo era que yo no tenía que fijarme demasiado tiempo en algo, porque si yo lo hacía, yo entraba como en otro mundo. Por ejemplo, si yo veía una ventana por allá y yo la veía, entonces entraba como en eso y entraba como una historia mía de una ventana de un sueño y ya perdía la lucidez. Entonces yo lo que me di cuenta era que yo tenía que ir observando una cosa, respirando, observaba otra, caminando y manteniendo como que siempre muy presente, muy consciente y no dejarme llevar por ninguna historia ni por nada que me atrajera. Wow, no, pues está padrísimo. Se me hace como que tú ya estás como mucho más despierto, puedes navegar mejor en los sueños. Cuéntame, ¿has hecho algo diferente, algo que has disfrutado en los sueños, algo que has practicado en los sueños que regresas a practicarlo? A mí lo que me pasó cuando ya yo podía como tener este poquito de dominio, de control, era que yo decía, bueno, ahora voy a hacer las cosas que no te va a hacer en mi realidad. Entonces, bueno, en principio yo adolescente, joven, yo iba a buscar de chicas, yo iba a buscar y yo me metía volando por la ventana de la vecina y a ver que si está bañándose o de repente iba buscando mujeres por la calle y yo la agarraba y entonces la quería abrazar, tener. ¿Y nunca te pegaron en el sueño o algo? Era muy raro. Cuando pasaba eso, como que de repente, no sé, yo agarraba a una mujer y yo entonces quería, no sé, abrazarla, besarla o hacer el amor o algo así, se convertía como en una muñeca, un maniquí. O se convertía, no sé, en un jarrón o algo inanimado. Entonces era así como, ay, no, frustrante, ¿no? Pero me pasó mucho, mucho porque digamos que yo me di cuenta que los instintos primarios son los que más nos jalan. Y en el sueño tú dices, bueno, puedo hacer todo lo que tú quieras. Tienes un mundo, realidad virtual para hacer lo que te dé la gana. Entonces, bueno, lo primero, ir a buscar sexo con mujeres, ¿no? Fue lo primero. Y otra cosa que también hacía mucho, que era que iba golpeando a la gente en la calle. Veía a un señor, le daba un golpe, y iba a veces con un grupo de jóvenes, hacíamos, no, entramos en un restaurante, golpeaba a la gente y entonces iba como creando el caos por todo. ¿Y nunca soñaste como con un grupo de vándalos que ahora te iban a pegar a ti o algo así en esos sueños? Otra cosa que me pasó mucho es que cuando yo me despierto en el sueño, como que, okey, estoy despierto. De repente ya sentía que alguien me iba a atacar, o de repente alguien por allá, ya como que y creo que el miedo, se empieza, como es un mundo profundo, se afloran todos los miedos. Entonces, apenas yo estoy despierto, ya, entonces ya viene alguien, ¿no? Como que a buscarme problemas o pelear conmigo. Entonces, me pasaba mucho eso. Entonces, yo tuve que muchas veces afrontar ese miedo de enfrentar a esta persona. Como estoy en el miedo, ya pierdo un poco la lucidez, entonces ya no sé, ya como que ya no estoy como este superpoder de despierta en los sueños, sino como estoy entre el miedo. Entonces esto me hizo afrontar, digamos, el miedo a que otra persona me golpeara o enfrentarme como alguien que me quisiera boicotear o molestar. A muchas veces peleaba con esa O sea, como que persona. confrontaste tu propio miedo que tenías. Sí, sí. Y bueno, luego de que tanto tiempo se repetía mucho ese que me venían y me atacaban, ya yo, por ejemplo, me venían a atacar y yo decía, bueno, ya, haz lo que quieras, me entrego.
o lo abrazaba, te abrazo y te acepto y te amo. El surrender, la rendición del tema, es como la plena aceptación de lo peor, ¿no? O sea, qué maravilla. Sí, entonces eso me hizo, bueno, fue muy bonito yo trascender eso porque ya luego ya no se repite tanto eso, porque ya lo enfrenté, lo acepté y eso, bueno, si tengo que morir y si esta persona me tiene que clavar un cuchillo, que lo haga ya, acepto tal cual como es. Entonces, bueno, eso fue muy liberador para mí, tener esa sensación. Yo creo que en el mundo de los sueños uno puede procesar cosas de nuestro mundo interior ya cuando, digamos, ya yo pasé esta etapa de querer ir con las chicas o querer golpear a la gente, y empecé a decirme, bueno, pero ¿qué estoy haciendo yo en este mundo? Nada más esto, o sea, ¿no se trata solamente de esto o yo puedo realmente hacer cosas, ¿no? ¿Qué pasa si yo pregunto algo a la persona, digamos que, a ver, dime qué necesito yo saber ahorita en mi vida? Entonces, al principio estaba muy loco porque yo le preguntaba a alguien y me decía algo primero que no me recordaba, me despertaba y yo, ¿qué me dijo? No, no entendí. Luego me decían cosas como crípticas, simbólicas, no, entendía nada. Pero bueno, hubo un sueño muy especial que para mí fue muy revelador. Alguien me comentó una vez que el maestro, que Beethoven es como un maestro ascendido que tiene que ver con la música, te puede enseñar y si tú te conectas con este maestro te puede dar enseñanza. Entonces Qué bonito. yo tenía como esto y entré en sueño y de repente dije, ay, agarré a alguien, le dije, llévame con el maestro Beethoven. Entonces esa persona me llevó de la mano. Me llevó como que me estaba por la calle, de repente entré como en un lugar, no sé, en un edificio, y bueno, aquí está el maestro Beethoven, ¿no? Entonces, ya cuando veo al maestro Beethoven, es un niño, y es un niño con un tecladito como el que yo tenía, un teclado electrónico, y era yo mismo. Letras, o fue que yo estuve llorando, y yo dije: "Guau", ¿no? O sea, soy yo de niño, es mi niño interno que disfruta jugando con la música, que disfruta creando. Entonces, bueno, eso a mí ya me quedó para toda la vida, ese sueño. Qué poderoso, wow, qué increíble, qué bonito. Hablando del ver niños en los sueños, cuando falleció mi abuelo, yo lo soñé como a la semana y lo soñé como un niño. Lo soñé en un lugar que estaba completamente blanco el lugar, que era como el cielo, ¿no? Así lo entiendo yo. Y él vino con una silla de ruedas. O sea, realmente no lo vi físicamente como niño, pero sí lo vi mucho más joven de cuando falleció él. Pero su actitud y su energía era como la de un niño. Entonces estaba jugando con la silla de ruedas y daba vueltas y estaba así, ¿no? Y se iba súper rápido y así. Y fue súper bonito. Entonces me agarró mi abuelo y me acuerdo que me juntó la cabeza a la suya, así como abrazándome, y me decía: "Aquí sí puedo pensar bien, aquí puedo pensar bien", me decía, y riéndose. Entonces fue como algo así súper, súper bonito, porque supe que mi abuelo había trascendido y había llegado a un buen lugar y que estaba súper feliz, ¿no? Ah, qué bonito. Y bueno, aprovechando que ya estoy contando acerca de sueños, les quiero contar algo súper loco que me pasó. Es que de repente en los sueños como que obtenemos información y vamos entendiendo cosas de la Matrix, o sea, de esta vida. A veces escuchamos muchas cosas afuera que ni entendemos, pero luego en los sueños como que nos llega mucha información, ¿no? Por ejemplo, una vez soñé igual que llegaba a una casa que era en una calle así súper escondida, no era mi ciudad, yo sentí que era como así como la Ciudad de México, y entonces llegaba y había una fila de gente y todo era como muy secreto. Y entonces me escaneaban, me pasaban como una cosa y me decían: "Ella no puede pasar, ella trae algo". Entonces se acercaban así y me hacían así y me sacaban del ojo un cristal, que era como un chip, ¿no? Y ya de ahí entrábamos y había una junta de diferentes personas que estaban como seleccionadas o llamadas, por decirlo así, y entonces era como una reunión, ¿no? Y entonces ya de ahí, en ese sueño, después ya me podía salir y podía como volar o caminar sobre los edificios, y incluso me sentía, para serte sincera, como si mi cuerpo no fuera el mismo, como si no fuera, sí, este avatar en esta vida, sino como que si tuviera diferentes cualidades o me sentía hombre, me veía de blanco. De hecho, me sentía un poco, o sea, el físico me recuerda a lo que son los vampiros, ¿no? Pero sé que no éramos vampiros, pero físicamente sí era como muy blanco, muy alto, muy delgado así, y podíamos volar o caminar sobre las paredes, ¿no? Entonces, como estas reuniones secretas, ¿no? Y otra cosa que me ha comentado muchas personas que hemos coincidido es que a través de los sueños muchos de nosotros hemos recibido información, educación, entrenamientos incluso. O sea, yo desde niña sí recuerdo muy claramente que durante los sueños me llevaban a otros lugares a limpiar a personas o veía gente que tenía como
como un nudo aquí, como entidades pegadas, y a mí de niña me daba miedo y me iba corriendo del sueño. Y así era un sueño como recurrente en el que yo regresaba hasta perder el sueño y hasta aprender incluso como a abrir portales donde estas almas podían trascender las que estaban listas, ¿no? Entonces, yo recibí, considero que gran parte de mi entrenamiento en los sueños, incluso me veía a veces como en un trenecito y nos llevaban a diferentes lugares, diferentes dimensiones, a templos debajo de la tierra, en otras dimensiones, y aprendí muchas herramientas que de grande, o sea, en esta edad, es como que hasta que uno está listo, hasta que uno tiene esa conciencia, tiene más conciencia de lo que hemos vivido en los sueños o en otros estados de la conciencia, ¿no? Pues así como las plantas medicinas que nos ayudan a veces durante los viajes a acceder a otras conciencias, pues así, bueno, yo he podido entender eso, que estamos viviendo como en mundos paralelos o diferentes dimensiones desarrollándonos en diferentes escenarios, ¿no? Que existe en la multiuniverso. Para mí, yo, digamos, lo que yo he aprendido, digamos, el entrenamiento para mí ha sido mantenerme de ecuánime ante una situación, no reaccionar emocionalmente, y eso me ha ayudado como a estar más centrado, porque en el sueño lo que me pasaba que te contaba era que, no sé, me venía alguien a atacar, o tenía ganas de ir con esta chica, o tenía ganas de golpear. Entonces son como impulsos primarios de violencia, de sexualidad, de miedo, que aprendí como que a sentir, respirar, trascender y no dejarme llevar por eso y explorar este mundo ya un poquito dejando atrás de eso. Entonces, para mí eso es lo que me ha ayudado más, y cada vez que yo tengo la oportunidad tengo 20 sueños y solamente uno es lúcido realmente, pero cada vez que tengo la oportunidad de estar así, entonces puedo trascender este, puedo hacer alguna pregunta como este que te conté de preguntar al niño, o tal vez viajar a un lugar que quiero, o digamos ir un poco más profundo en este descubrimiento del mundo de los sueños. Y bueno, una de las cosas que para mí fue importante es que estuve muchos años fumando cannabis, y probablemente muchos de los que están escuchando o viendo saben que al fumar mucho uno olvida los sueños, uno no se acuerda de los sueños. Y eso a mí me frustró porque yo había tenido como este mundo de niño y de adolescente vívido en los sueños, y de repente en mi época de fumador no me recordaba nada, no recordaba nada, casi nada, y mucho menos un sueño lúcido. Lo que me pasaba, fíjate que cuando estaba como más consumidor de cannabis, era que soñaba, pero soñaba que estaba como borracho. Soñaba como que no podía hablar bien, y me estaba cayendo y no tenía control sobre las cosas, como que estaba uno, así, como un poco como borracho, como torpe. Y ya luego, ahora ya me siento como que ya es diferente, entonces eso ha cambiado. Wow, ahorita que mencionas esto de sentirse borracho en los sueños, te comparto algo de un sueño muy loco que me pasó, no hace mucho, hace como 4 años, tal vez. Bueno, yo ya estaba en este camino y como consteladora y en esta onda, ¿no? En la onda energética. Entonces, hubo una Navidad que, me reuní con mi familia y, pues, yo llevé una botella de mezcal. O sea, como que dije: "Tengo antojo de echarme unos drinks hoy, me voy a hacer unas mezcalitas", ¿sabes? Y vamos, ¿no? Entonces, bueno, realmente me habré tomado como 3, me eché durante toda la noche 3 mezcalitas, y ya llegó un punto que yo me sentí así como que ya sabes, cuando te pega el alcohol, ¿no? No estaba borracha, pero me sentí ya como que ya paré y empecé a tomar mucha, mucha, mucha agua. Esa noche de la Navidad me fui a dormir y como a las 4 de la mañana me desperté porque empecé a soñarme que estaba completamente borracha, pero mal, mal, mal. Y estaba yo corriendo, corriendo, iba a pasar como un umbral, había como una puerta, como un arco, y yo sentía que me mordían los tobillos y me mordían aquí las muñecas, y yo me trataba de quitar algo, tenía como un animal, algo, no sabía qué era, y yo me sacudía y corría, y corría, y corría, y corría, y tratando de quitarme estas cosas, y cuando veo que eran pescados que me estaban mordiendo. Y entonces yo me desperté sintiéndome muy borracha y me bajé a la sala, no había nadie, ya todos se habían ido a dormir. Y empecé como fue como algo que me impactó mucho el sueño, y a tratar de tomar conciencia, ¿por qué estoy soñando esto? Y me cayó el 20 claro, o sea,
me está mordiendo un pez, o sea, lo identifiqué como un espíritu líquido, como que el alcohol me está mordiendo. Y en mi familia ha habido mucho tema de adicciones y también alcoholismo, y entonces me cayó el 20, sentí como si mis ancestros me regañaran y como que tú no puedes estar haciendo esto, o sea, como que ya hay historia, o sea, fíjate lo que pasa si regresas o sigues en este camino, ¿no? O sea, ya había dejado el alcohol, no es algo que yo hago muy común, muy seguido, por decirlo así, pero esa noche como que me dio ese deseo, ¿no? Y fue como una regañada. Entonces, lo que terminé haciendo esa noche, 5 de la mañana y sola en la casa, era hacer honras a mis ancestros y decir, siento mucho lo que pasó, como honrar la adicción en mi familia, honrar el alcoholismo y como pedir permiso para soltarlo, para hacerlo diferente. Y como lloré tanto porque me impactó mucho como la fuerza de la adicción ancestral en mi familia y cómo yo sentí o recibí toda esta información en un sueño. Wow, sí, cada vez que soñamos se nos está revelando algo, se nos está revelando una información, algo que nosotros necesitamos ver, algo que nosotros necesitamos aprender, poner atención. Y a veces los sueños parecen muy locos porque no entendemos qué es lo que pasa, pero nosotros si ponemos atención realmente y especialmente ponemos atención a los sueños que se repiten, vamos a empezar a encontrar patrones y seguramente allí vamos a encontrar información muy valiosa para nuestra vida. ¿Cómo podríamos nosotros hacer o practicar para tener más sueños lúcidos o empezar a despertar más en el mundo de los sueños? Bueno, hay prácticas que son importantes. Una de las más importantes es que anotes tus sueños, que escribas. Apenas te despiertas, no hagas otra cosa, sino que tratas de anotar lo que se te venga, porque el sueño, como ya sabes, apenas te despiertas ya se empieza a borrar de la memoria. Entonces rápidamente tienes que escribir lo que te acuerdes. Hay veces, hay sueños que son más vívidos que, bueno, eso sí te vas a acordar, pero hay sueños que, ay, estaba en casa de mi abuela y ya no te acuerdas mucho. Entonces anota eso. Como tener un diario de los sueños ahí pegadito a tu almohada. Eso es muy importante. A mí me ayudó mucho lo que yo llamé un mapa de los sueños. Era que yo, estos sueños recurrentes, posiblemente tú tienes estos sueños recurrentes, que regresas a la escuela, o que no llegas al avión, o que te están persiguiendo, hay sueños como que todos tenemos en común, ¿no? Que se repiten. Yo en mi caso, bueno, tenía ciertos sueños, aparte de estos, como que soñaba, por ejemplo, que estaba en la playa, o había una pelota, o que soñaba con mis tíos que estaban todos reunidos. Entonces, yo empecé a hacer como en un cuaderno, yo ponía mis tíos, la playa, como todos los escenarios y cosas que a mí se repetían. Entonces, yo empecé como a hacer como un mapa mental, un mapa de conceptos. Bueno, la playa, el lugar donde jugaba desde niño, mis tíos, todas las cosas, y ya yo lo veía. Y entonces eso me ayudó también a yo decir, bueno, cuando ya yo sueño con esto y esto, entonces que ya yo estoy entrando en este mundo. Entonces eso me ayudó también. Luego que haces tu bitácora, que escribes bien, ya tú te vas a dar cuenta de tus sueños que se repiten. Yo siempre repito que estoy soñando esto, que estoy, no sé, en el trabajo, en la noche, y entonces, bueno, y ni lo pones, y eso te va a ayudar a ti como a tener más claridad. Y cuando tú entras en este mundo y vuelvas a enfrentar esta situación, ahí tal vez ya esa vocecita dice, oye, tal vez es un sueño. Entonces, a lo mejor puedes cambiar algo o puedes tener la fuerza para intentar algo diferente dentro del sueño. Mientras más digieras cada cosa de tu experiencia humana, aunque esté en ese sueño, en esas dimensiones viajando, mientras más consciente lo traigas a esta matrix, por decirlo así, ¿no? O sea, como que va a ser más fácil que nos demos cuenta que estamos soñando, ¿no? Es como que el subconsciente está diciéndote cosas y que tal vez uno con nuestra mente racional ordinaria no quiere ver o lo maquilla y lo oculta, pero en los sueños uno ya pierde las defensas y uno no, y ya aflora todo eso, el miedo, el deseo, el anhelo, todo esto aflora para que uno lo vea y lo sienta, lo viva. Sí, también esto cuando comentas todo esto me llega así como activar la glándula pineal también, ¿no? Que ayuda a segregar más DMT, que nos ayuda a toda esta parte del despertar de la conciencia, acceder a otras dimensiones, todas las prácticas de canalización o, como les digo, de activación de glándula pineal. Incluso se me ocurre como hacer prácticas de meditaciones guiadas antes de dormir. Incluso hay unas buenísimas en YouTube de vidas pasadas, por ejemplo. Se me ocurre porque cuando hacemos estas prácticas de escuchar meditaciones guiadas, antes de dormir, ¿no?
estás escuchando y te está llevando como en una especie de trance, donde tú estás consciente de lo que estás viendo, de lo que las imágenes que están llegando, y creo que también puede ayudar a despertar más nuestra conciencia. Eso nos puede ayudar también antes de dormir. Nosotros podemos repetir, bueno, esta noche voy a recordar mi sueño, esta noche voy a estar consciente de mi sueño y bueno, irnos a dormir un poquito pensando en eso, meditando para tener experiencia más reveladora ahí o que bueno, tener algo de información. Wow, pues estuvo padrísimo este tema el día de hoy. Por favor, los que nos están escuchando, coméntenos aquí cuál ha sido su sueño más loco o el sueño que te diste cuenta que estabas despierto. Platícanos por aquí, nos encantaría escucharte. Y bueno, pues creo que ya hemos ahondado en este tema lo suficiente. Espero les haya gustado. Si les gustó, compártanlo o denle like. Esperamos escucharles por aquí cada semana compartiendo otros temas muy, muy interesantes. Muchas gracias, Chris. Gracias, un gran gusto y bueno, nos escuchamos y nos vemos en la próxima.